digno de que usted le alabe y le glorifique su nombre. Amén. Bueno, le voy a pedir que prepare su corazón, dispóngase a escuchar la palabra de Dios, abra su corazón para que el Espíritu de Dios toque su vida en esta hora a través de su palabra. Amén. Les bendiga, así que voy a dejar lugar a nuestra hermana Ana Elizabeth Puente, que ella trae la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Amén. Le voy a pedir que abran su Biblia ahí vamos a continuar con el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 7. Amén. Esdras, capítulo 7, y vamos a estar leyendo todos juntos del verso 1 al verso 10. Y los demás versículos, pues, vamos a ir viendo más adelante. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahilotá, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió a la Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Tome su lugar. Vemos los primeros versos, una genealogía, y a veces decimos, pues para qué tanto nombre, ¿verdad? Y luego bien raro los nombres, pero todo tiene un porqué, y bueno, si están escritos es porque Dios nos quiere dar a conocer algo. Y mira, al llegar al final del mensaje anterior, del martes pasado, leíamos en el versículo 17 del capítulo 6 acerca de la dedicación del templo. Amén. Leíamos que celebraron con gran alegría. Se había resaltado que en dicho versículo se mencionaba la ofrenda por el pecado que ellos habían hecho. Amén. Entonces, ¿por quién se hizo aquella ofrenda por el pecado? Bueno, fue por el pecado que había cometido todo el pueblo de Israel. Y enfatizamos ahí nuevamente que no solo regresaron a Jerusalén gente de las tribus de Judea y Benjamín, sino que regresaron gente de las 12 tribus. Entonces, aquí se inició claramente que habría 12 machos cabríos. ¿Cuántos lo recuerdan? Se menciona que hubo 12 machos cabríos, uno por cada tribu. Entonces eran 12 tribus, entonces eran 12 machos cabríos. Y nos explicaban el significado de ello. Y en los versículos 19 al 22 del capítulo 6 leíamos acerca de la celebración de la Pascua. Amén. Exactamente, dice aquí, 5 semanas después de la dedicación del templo. Y vemos al pueblo de Israel gozosos porque veíamos que anteriormente, antes del capítulo 6, bueno, se había detenido la obra, pero ya en el capítulo 6 se les da el permiso otra vez. Y vimos cómo el rey mandó decir que a todo aquel que no hiciera tal cosa, se le iba a castigar. Amén. Entonces está este pueblo tan gozoso, veíamos que estaba gozoso porque iban a celebrar lo que era la Pascua, que es una de las fiestas que nos habla a nosotros
de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo fue el Cordero de nuestra Pascua. Amén. Fue ofrecido el Señor Jesús en sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, cuando aquellos israelitas reunieron alrededor del Cordero Pascual, ¿qué era lo que estaban haciendo? Fue como si se estuvieran congregando alrededor de la Pascua del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con lo que se establecía en la palabra de Dios. Y es ahí donde nos quedamos, amén, donde este pueblo está gozoso porque iban a regresar a reconstruir otra vez su templo, una obra que había sido detenida por enemigos que se habían opuesto para detener la obra de Dios. Pero ahora llegamos aquí al capítulo 7. Y en este capítulo 7, mi hermano, vamos a ver la aparición de Esdras. Que en capítulos anteriores Esdras no estaba. Pero aquí vamos a ver a Esdras y quién fue Esdras y de dónde viene Esdras. Por eso el capítulo 7 comienza con una genealogía que nos lleva hasta Esdras. Amén. Entonces, llegamos a la segunda gran división de este pequeño libro, porque vemos que nada más tiene 10 capítulos. Es un libro muy pequeño, pero que nos trae bastante enseñanza, mi hermano. Nos relata bastante historia y nosotros tenemos que ver con todo eso. Entonces, vimos en los primeros 6 capítulos el regreso de Jerusalén desde Babilonia, que tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Y vemos que alrededor de 50,000 personas son las que regresan en esa ocasión. Amén. Entonces ellos habían sido llevados a Babilonia como cautivos, pero continuamente, ¿qué hacía este pueblo? Se apartaba y se hacía la idolatría. Continuamente. Y también dice aquí, porque Dios permitió su cautiverio, ¿para qué? Para enseñarles una lección en Babilonia. Y nos han dado mensajes de Babilonia, de lo que es Babilonia, de lo que se practica en Babilonia. Y vemos, pero dice aquí, Dios permitió su cautiverio para enseñarles algo en aquel lugar. Amén. Como dice la palabra de Dios, bueno, nos dice Dios, mi propósito es salvarte, mi propósito es que todos procedan al arrepentimiento, pero también doy un libre albedrío y nosotros decidimos. Amén. Pero aún así vemos cómo Dios, en su grande amor y misericordia, no dejó a su pueblo, sino que todavía en aquel lugar Él les estaba enseñando algo. Amén. ¿Qué es lo que hace con cada uno de nosotros? Cuando nos apartamos de Dios, Él nos deja ir, pero aún en aquel lugar Él nos enseña algo. Amén. Entonces, otra de las razones por la cual fueron desterrados fue que ellos no habían respetado el descanso de la tierra. ¿Cuántos recuerdan eso? Ellos no respetaron el descanso que se le debía de dar a la tierra, entonces, que era cada 7º año. Entonces dice aquí, pero habían desobedecido también la ley de Moisés, que venía siendo como que la Biblia de ellos. Amén. Entonces pensaron que quizás eso no era necesario y que no descansar la tierra pues no iba a pasar nada, pero que no tenía mucha importancia, y pensaron que su desobediencia también a la ley de Moisés no les iba a traer consecuencias. Pero vemos cómo sí les trajo consecuencias. Amén. Y esta situación se prolongó, dice aquí, por un periodo de 490 años. Y entonces Dios dijo que los iba a quitar de la tierra por medio de un pueblo extranjero. ¿Por cuántos años? Por 70 años. Entonces llegaron las consecuencias de su mala decisión. Amén. Los años en que la tierra tenía que haber descansado para permitir que la tierra descansara, reposara y guardaran su sábado. Amén. Entonces, Dios los sacó de la tierra por ese periodo de tiempo. Después que la tierra hubo descansado y se hubiera renovado por 70 años,
dice aquí, Dios permitió que su pueblo regresara otra vez. ¿Se fija cómo Dios siempre estaba al cuidado de ellos? Sí, amén. Que a pesar de que ellos desobedecían lo que Dios les mandaba, que a pesar de que ellos caían en idolatría, Dios estaba con ellos. Y en el momento de nuestro relato, ellos estaban regresando a su tierra. Entonces, como ya hemos podido ver, la situación en Jerusalén fue en principio algo desalentador. Vimos en los capítulos anteriores cómo el pueblo tuvo que sufrirla, cómo el pueblo, cómo los asirios estaban contra ellos. Vemos en los libros de Isaías que se nos están dando los mensajes. Y por cierto, no animó a los demás que habían quedado en Babilonia que regresaran. Pero después vimos que tuvo lugar otro avivamiento entre la gente de Israel. ¿Cuál fue? Aquellos que habían sido cautivos y que todavía estaban viviendo en Babilonia. Vemos entonces que regresó un segundo grupo. En este capítulo vemos que regresa un segundo grupo, pero ahora dirigidos por Esdras. Amén. Y hasta este momento, Esdras, aunque no fue el escritor de este libro, no había figurado en relato para nada. Y miren, fíjese bien, dice aquí, Esdras, el hombre que honró la palabra de Dios, cuyo nombre significa ayuda. Amén. Y vemos cómo vuelve a comenzar como que un nuevo éxodo. Vemos cómo Esdras viene siendo como Moisés, cuando Dios le saca de la tierra de Egipto por medio de Moisés. Y ahorita vamos a ver por qué es importante cada genealogía que Dios dejó escrito en su palabra. Entonces en este capítulo 7 y en el capítulo 8 que vamos a estar viendo, el regreso del grupo de judíos dirigido por Esdras, vamos a estar viendo ahí. Y después ya más adelante en los capítulos 9 y 10 habla de la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Ahora bien, los versículos del 1 al 5 leíamos toda la genealogía. Amén. Vimos que dicen, pasó estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, y vienen todos los nombres. Este era un tiempo, mi hermano, muy emocionante para los exiliados. Era un momento en el que ellos sentían tanta emoción porque iban a regresar a Jerusalén. Ellos no conocían ese lugar. Ellos jamás habían estado ahí. Entonces era una emoción que a ellos les llenaba porque iban a regresar a la tierra que Dios les había preparado. Amén. Entonces, no tan solamente eso, sino que ahora a través de Esdras van a poder regresar ¿a qué? A escuchar la ley. Ya no sabían de la ley. Pero más adelante vamos a ver cómo Esdras se preparó y por qué la mano de Dios estaba sobre este hombre Esdras. Entonces, más o menos, hay un lapso de 58 años del capítulo 6 al capítulo 7. Esdras va a regresar con un grupo de personas que, como decía anteriormente, no conocían a Jerusalén. Nunca habían estado ahí. Entonces, para comenzar, debemos de preguntarnos, ¿quién era Esdras? ¿De dónde sale este hombre? ¿Por qué Dios le elige a él para que ayude al pueblo? Bueno, vemos que Esdras era descendiente de Fines, que era nieto de Aarón, hermano de Moisés. Amén. Amén. O sea, tiene ¿cómo se dice? Una línea, una genealogía sacerdotal. Amén. De ahí viene Esdras, nieto de Fines, que viene siendo bisnieto de Aarón. Amén. ¿Qué tan importante es, mi hermano? Por eso es bien importante la genealogía, porque vemos que él venía de una línea sacerdotal. Amén. Por eso Dios le había elegido. Pertenecía, por lo tanto, a la línea de descendencia sacerdotal. Entonces, si hubiera habido un templo en Jerusalén, seguramente habría ejercido como sacerdote o probablemente como un sumo sacerdote. Pero
como sabemos, no se podía haber hecho eso. ¿Por qué? Porque el templo había sido destruido y había sido incendiado. O sea, no había manera en que él ejerciera eso. Entonces Esdras no había considerado oportuno regresar a Jerusalén en la primera delegación, que vemos que regresa un grupo, pero Esdras no regresa. Se queda un grupo en aquel lugar. Amén. Entonces no había en realidad un lugar de servicio apropiado para él, y aparentemente él estaba sirviendo a aquellos que se habían quedado en Babilonia. Ahora bien, me imagino que los que quedaron en Babilonia, ¿usted cree que no haya sido algo difícil regresar? Porque me imagino que han de haber agarrado alguna posición económica mejor, ya vivían mejor ahí, y el regresar a una tierra que no conocían, sin nada, pienso que había sido algo difícil. Pero Esdras estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hay algo bien importante aquí, porque bueno, podemos leer bien fácil, no, pues regresaron a Jerusalén, pero ellos, o sea, ¿en qué momento, cuáles emociones se encontraron en ellos, dentro de ellos? Porque de dejar tu comodidad para ir a una tierra que no conoces, sin nada, creo que es algo difícil, amén. Entonces, regresa Esdras con este grupo, que dice aquí, de unos 2,000 personas, proyectaron regresar junto con Esdras a Jerusalén. Ya el templo había sido restaurado, así que había un lugar donde podía ser útil. Y vamos a notar más adelante que él era un maestro. Dice este capítulo, era un maestro en la palabra de Dios. Sí, amén. O sea, alguien que ya había estado estudiando la palabra de Dios por mucho tiempo, se había estado preparando. Entonces, vemos aquí algo también. Se menciona el nombre de Fines. Fines es hijo de Eleazar. Usted lo puede ver ahí en Éxodo 6:25. Ahí viene algo sobre Fines. Vamos a buscarlo para que no se revuelva tanto y vea que todo tiene un porqué. Éxodo 6:25 dice: y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz ¿a quién? A Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Entonces, tiene un papel bien importante aquí. Amén. Fines, que era nieto de Aarón, pertenecía por lo tanto a la línea sacerdotal, descendencia sacerdotal. Entonces, dice aquí, su nombre apareció en la historia bíblica en una época de gran idolatría, donde su determinación y acción detuvieron la plaga que estaba destruyendo a Israel. Y si usted ve ahí el capítulo 25 del libro de Números, va a recordar que cuando el profeta Balaam no podía maldecir a Israel, ¿a quién influenció? Balaam influencia a Balac para que permitiese, ¿qué permitió? Matrimonios mixtos con su pueblo. Y eso, por supuesto, introdujo costumbres mundanas y maldad en Israel. Y como se ha mencionado aquí en este lugar, se ha predicado mucho sobre la unión que es un hijo de Dios con una persona pagana. Bueno, sabemos las consecuencias que trae. Amén, porque tarde o temprano terminan cayendo en cosas que a Dios no le agradan. Entonces era lo que aquí se había hecho. Y en el capítulo, en el libro de Números, capítulo 25, del 7 al 11, vemos que había un hombre que se casó, ¿con quién? Con una mujer madianita. Amén. Cuando un judío, dice la historia, que cuando un judío se casaba con una mujer pagana, por ejemplo, acababan siendo atraídos por la adoración, lo que decía ahorita, por la adoración a dioses paganos. Entonces, el juicio de Dios cae sobre Israel.
cuando se permite hacer esto, el juicio de Dios cae sobre Israel. ¿En forma de qué? De una plaga. Y Finnes, dice la historia, que se levanta del medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y ejecutó a ese hombre y a la mujer madianita. O sea que se sacrificaron 2 vidas para salvar a un gran número de personas. Amén. Y como recompensa por sus esfuerzos por apartar al pueblo de los inmorales e inhumanas prácticas paganas, Dios le promete a Finnes que el sacerdocio iba a permanecer para siempre en su familia. Amén. Entonces es bien importante leer las genealogías. Sí, amén. Amén, porque todo trae una historia y todo trae un porqué. Y ahora llegamos a Esdras. Dice el verso 6 de este capítulo 7 de Esdras. Lean. Esdras subió. Verso 6. Esdras subió a Babilonia, era escriba, dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre él. Aquí se nos dice que Esdras era un maestro instruido en la ley, amén. En la ley de Moisés. Y como no había tenido oportunidad de realizar sus tareas como sacerdote, dedicó su tiempo, dice la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, que era la ley de Moisés. Entonces, ahora tenía la ocasión de usar lo que había aprendido. Amén. Entonces usted puede ver que se le describió así en varios lugares del relato. Por ejemplo, ahí en Esdras 7:21 vemos que tenía una reputación en Babilonia. Pues incluso ante el rey era conocido como un maestro de la palabra de Dios. O sea, conocían a ese Dios poderoso por medio de Esdras. Y tenía una reputación porque veían que Esdras era un maestro en la palabra de Dios. Entonces dice el verso 7, en el año séptimo, en el 7º año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. ¿Qué vemos aquí? Este versículo se refiere a las consecuencias de renovación ya mencionada, que a raíz de la cual vemos que unos 2000 judíos quisieron regresar a su tierra. Y ahora en los versos 8 y 9 dice, este llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia, y el primero del mes 5º llegaba a Jerusalén, la buena mano de Dios que estaba con él. Vemos aquí algo bien interesante. En los mensajes que nos daba nuestra hermana Josefina sobre Babilonia, debemos notar algo bien importante aquí. ¿Por qué? Porque Babilonia tenía una política muy interesante, mi hermano. Babilonia tenía la política de ir, conquistar, destruir, exiliar y asimilar a los exiliados en forma de vida de los de Babilonia. Eso era lo que había en Babilonia. Vienes, conquistas, luego te destruyo, luego te exilio y luego te hago a la forma de vivir de lo que hay aquí. Eso era lo que estaba en Babilonia. Entonces, digamos que se perdía la identidad de otros pueblos. Ellos perdían su identidad. ¿Por qué? Porque se mezclaban con la gente que estaba ahí. Se mezclaban con las costumbres que se practicaban ahí. Y iban perdiendo cada vez, como decimos nosotros en la actualidad, la esencia de Jesús en nuestras vidas. Se perdía totalmente, y podemos asimilar que las personas que se habían quedado ahí habían perdido la identidad
se habían hecho poco a lo que había en Babilonia, y lo que buscaba hacer Babilonia era asimilar a otros pueblos. Por esta razón se nos daba también estudios de Daniel con nuestra hermana Josefina. Si leemos ahí o vemos los mensajes de ese libro de Daniel, lo que hace Babilonia es tomar las cabezas, ¿qué? Más inteligentes. Las cabezas más inteligentes, los príncipes. Dicen, y así llevarlos a Babilonia. ¿Y qué iba a pasar en Babilonia? Les iban a enseñar a ser como hombres de Babilonia. O sea, eran asimilados, ¿y qué pasaba? Perdían su identidad. Amén. Entonces, ahí en el verso 9 usted podrá preguntarse también. Dice en el verso 9 vienen unas fechas, amén. Que dice el primer día del primer mes había dispuesto su partida a Babilonia, y vienen ahí unas fechas, amén. Y podrá usted preguntarse, ¿qué tienen que ver estas fechas con la historia de la salvación? Pero tiene algo bien importante, mi hermano, que así como los versículos anteriores, las genealogías y lo que Babilonia practicaba y todo eso, tienen que ver, estas fechas tienen que ver. ¿Por qué? Acompáñenme ahí al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, versos 1 y 2. Leanlo todos juntos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. O sea que este es uno de esos días que llamaríamos los grandes días en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el día en el que Dios está por liberar a los judíos. ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto. Amén. Y librarlos de una plaga. ¿Qué? ¿Cuál plaga? La plaga de la muerte. Entonces, por medio de una celebración que fue la celebración de la Pascua. Amén. Entonces, vemos esos versos, lo que dice, lo que les dice Dios es: los voy a rescatar para hacerlos mi pueblo. Amén. Y les voy a dar un nuevo calendario. O sea que se va a resetear el calendario. ¿Se da cuenta que tiene mucho que ver? Dice, se va a resetear el calendario. Su calendario va a empezar con este día. Amén. Este será el primero del primer mes, día en que yo los rescaté de la esclavitud, y ustedes celebraron la Pascua en ese momento. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿sabe qué estaba haciendo Esdras aquí, en el verso 9? Está deliberadamente escogiendo partir de Persia, justo en esa fecha, justo en el primer mes donde se celebra la Pascua. ¿Para qué? Para comunicar un poderoso símbolo, que lo que está teniendo lugar con los exiliados es que un nuevo éxodo. Están celebrando que Dios los ha rescatado, y se está escribiendo un nuevo capítulo en el drama de la historia de la salvación. Por eso le digo, nosotros tenemos mucho que ver en esa historia. Y en toda la Biblia. Amén. Y si vemos en toda la Biblia, pues se habla de Jesucristo. No se menciona, pero toda la línea nos lleva a lo que es Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Es algo asombroso como todo. Por eso Dios es grande, mi hermano. Y a Dios no se le escapa nada. Entonces, si escribe fechas, si escribe genealogías, si escribe que en Babilonia, que allá, es porque hay algo ahí. Amén. Entonces, Esdras estaba haciendo eso. Este versículo, sabemos que el viaje de regreso a Jerusalén duró casi 5 meses. Fue, pues, decía al principio, un viaje duro,
un viaje fatigoso. Y en el verso 10 nos recuerda lo siguiente, que dice así: porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que iba a regresar a su tierra. Amén. Supo que ese momento llegaría porque tenía fe en Dios. Y él, como sabía eso y creía en ese Dios poderoso, él se estuvo preparando. Dice, para enseñar su ley al pueblo. Entonces, guiado por este firme propósito, había estudiado la ley de Moisés, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia. Y el libro de Josué, que ya existía en aquellos tiempos. Imagínense qué emoción ellos sentían, y más Esdras, porque decía, ahora sí les voy a poder enseñar la ley de Moisés, la palabra de ese Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué, mi hermano? Porque una cosa es estudiar, porque fíjese bien lo que dice ahí, para estudiar la ley del Señor, ¿y para qué? Para cumplirla. ¿Por qué? Porque una cosa es enseñar y otra cosa es cumplirla. O sea, para enseñar, yo creo que todos podremos hablar de la Biblia y todo, pero que se cumpla en nuestra vida, como dice nuestro pastor, se tranca el serrucho a veces, ¿verdad? Entonces, dice, para enseñar la ley del Señor y para cumplirla. Para todo eso, Esdras se había preparado. Entonces, eso tiene gran importancia. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos ahorita. Dice, y él quería enseñar esa palabra. Quiso que el pueblo conociera las leyes y los decretos que Dios había dejado escritos. Entonces, esta es la razón por la cual Dios estaba con Esdras, porque él había propuesto en su corazón amar a Dios, estudiar su palabra y enseñarla y cumplirla. Por eso la palabra de Dios dice, y la mano de Dios estaba sobre Esdras. Amén. Entonces Esdras era un hombre de un solo libro. Y los primeros 3 versos del Salmo 1 son una viva ilustración de la persona que era Esdras. Muchos se lo saben en el Salmo 1, amén. Se lo voy a leer lo que dice. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasa? Qué bonito. Que demos nuestro fruto a su tiempo. Amén. Y que todo lo que hagamos prospere. ¿Por qué? Porque los primeros versos dicen, porque la ley de Dios es su delicia. Y eso era lo que era Esdras. Para él la ley de Moisés, la palabra de Dios, era su delicia. Por tanto, no solamente quería estudiar y leerla y saber mucho, sino que como era su delicia, él quería que todos tuvieran esa palabra. Es como cuando a nosotros nos gusta mucho algo, amén. A veces de la emoción andamos repartiendo y dando porque es algo que a nosotros nos gusta y queremos que todos los disfruten también. Amén. Entonces así era Esdras. Su delicia era la palabra de Dios. Dice entonces, él propuso en su corazón enseñarla y cumplirla. Amén. Es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Que así como era Esdras, seamos nosotros, mi hermano. Que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Y que no nada más nos la atesoremos nosotros, amén, sino que la podamos compartir con más personas. Y que la cumplamos. Amén. Porque vimos al principio cómo por no cumplir la ley de Dios y hacer y irse por donde ellos querían, tuvo consecuencias. Amén. Entonces,
Esdras meditaba en la ley de Jehová de día y de noche, de tal manera que prosperaba en todo lo que hacía para Dios. Amén. Y Jehová dirigió una vez más el corazón de un rey pagano. Veíamos en los capítulos anteriores cómo, ¿se acuerdan? Que les dije que cómo Dios había tocado el corazón del rey Ciro. Amén. Y ahora nuevamente vuelve a tocar el corazón de un rey pagano. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus propósitos, que era Artajerjes. Alcacerse, dice el pastor. Entonces, los propósitos de Dios siempre se van a cumplir, mi hermano. Y vemos como una vez más Dios usa a una persona pagana para cumplir sus propósitos. Entonces se emitió un decreto que hizo posible un segundo regreso a Jerusalén. Amén. Aquí vamos a ver otro decreto más que se hizo, pero esta vez bajo la dirección de Esdras. Entonces, ahí en el verso 10, este verso 10, ahorita lo vamos a leer. Este verso 10 es el corazón de todo el capítulo 7. Todo se va a enfocar en ese verso 10. Léalo, por favor. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuál es la misión de Esdras? ¿Para qué se ha preparado toda su vida? Dice, para un día volver a Jerusalén, restaurar la comunidad de Israel a su fidelidad a Dios y obedecer la ley. Amén. Amén. Y ese verso 10 es el meollo de todo el asunto del capítulo 7. Amén. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto, lo llevó al monte Sinaí, les dio una ley y estableció una relación con ellos. ¿Se acuerdan? Establece una relación con este pueblo. ¿Por qué Dios les da una ley? ¿Por qué Dios les dio esa ley a este pueblo? Bueno, Dios les había prometido a Israel. De hecho, un poco más atrás, Dios le había prometido a Abraham que un día Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Por medio de la familia de Abraham. Entonces, ahora que está en el Éxodo, Dios quiere establecer una relación especial con este pueblo. Dios básicamente les está diciendo, yo me voy a entregar a ustedes como su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Yo voy a ser el Dios de ustedes, pero ustedes van a ser mi pueblo. Y el propósito de la ley era el siguiente, fíjese cuál era. Que Israel fuera una nación de sacerdotes. ¿Para qué? Para que pudieran, algo bien importante, mi hermano, para que pudieran representar verdaderamente a Dios en todo el mundo. Amén. Ese era el propósito de la ley. Hacerlos una nación de sacerdotes y que representaran a Dios en todo el mundo. ¿Qué es lo que se dice de nosotros? Nosotros somos representantes de Cristo. Amén. Por eso debemos de tener mucho cuidado en la forma en la que actuamos o hacemos las cosas, porque nosotros representamos a Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, nos cuenta de la Biblia que Israel falló en cumplir la tarea. Amén. Israel falla y no cumple la tarea. ¿Por qué? Porque en lugar de reflejar a Dios, ¿qué pasó? Ellos reflejaban rebeldía. Ellos reflejaron desobediencia, injusticia. Reflejaban todo lo contrario a lo que debían de reflejar, que era a Dios en su vida. Entonces no cumplieron la tarea. Porque en lugar de eso, bueno, hicieron lo contrario. Por eso el pueblo de Israel está en el exilio. ¿Se da cuenta? ¿Está entendiendo? Por eso el pueblo de Israel está en el exilio, porque a través de lo que hemos aprendido en los mensajes anteriores que se han dado,
es que este pueblo permaneció en rebeldía y permaneció en desobediencia a Dios, en su amor y en su infidelidad. Pero Dios en su amor y misericordia y fidelidad, dice, le disciplinó y los llevó a un país extranjero, donde ahí les iba a enseñar algo. Amén. Qué bonito es obedecer a la primera, amén. Es como cuando uno con sus hijos, ¿verdad? Les dice una vez, y yo en ocasiones les digo a los niños, es mejor que me hagas caso ahorita, porque a la segunda, no a la tercera les digo yo, a la segunda no saben cómo les va a ir. Amén. Hazte cuenta, así Dios. O sea, podemos decir que es fácil, ¿verdad? Pero bueno, somos humanos y Dios sabía que íbamos a fallar. Amén. Entonces, el pueblo de Israel hace todo lo contrario y en vez de reflejar a Dios en sus vidas, reflejan rebeldía y reflejan todo tipo de cosas que a Dios no le agradaban. Pero ahora han regresado y lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Renovar su relación. ¿Por medio de qué? De la palabra. Amén. Ahora a ellos les va a tocar otra vez renovar su relación por medio de la ley. Y este hombre Esdras es el que está preparado para ayudarles a hacerlo, ayudarles a cumplir la ley de Dios. Entonces, hay algo bien interesante aquí en el verso 10, mi hermano. ¿Por qué? Y es que Esdras dice, preparó su corazón. ¿Qué es el corazón? La Biblia nos habla mucho sobre el corazón, amén. Mucho. Y le digo, por eso cada verso es bien importante leerlo detenidamente, porque trae este tipo de cosas. Y Esdras preparó su corazón. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué es el corazón? ¿Por qué tenía que preparar su corazón? Bueno, porque en el pensamiento hebreo, fíjese bien lo que es. En el pensamiento hebreo, el corazón es ¿quién es usted y quién soy yo? Es el centro de nuestros sentimientos, es el centro de nuestra voluntad y es el centro de nuestras decisiones. En el corazón decidimos. Amén. Entonces, la Biblia enseña que uno puede entristecerse en su corazón. Amén. O su corazón se puede llenar de ira, o su corazón se puede llenar de alegría. Y dice, lo que hay en tu corazón, ¿qué? Habla la boca. Por eso Esdras se preparó desde el corazón, porque lo que hubiera en su corazón, eso era lo que él iba a enseñar. Qué importante es que nosotros preparemos nuestro corazón siempre. Amén. Para que todo lo que salga de nuestro corazón sea palabra de Dios y sea para bendecir. Amén. Entonces, la Biblia enseña que en el corazón podemos tomar decisiones. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. David decidió en su corazón construirle un templo a Dios. Amén. Jonatán le dijo a David, haz todo lo que venga, ¿a qué? A tu corazón. Y ahí tomamos decisiones. Pero también es un lugar donde ¿qué? Donde amamos a Dios o rechazamos a Dios. Amén. ¿Se fija lo importante que es cada palabra que Dios escribe aquí en nuestra Biblia? ¿Y por qué Dios menciona también en toda la Biblia el corazón? El corazón, porque de aquí, mi hermano, de aquí sale todo. Amén. Entonces, es bien importante ver eso. Esdras había preparado su corazón para enseñar la ley de Dios. Los versos del 11 al 13 dicen, vemos la copia de Artajerjes, amén, que es enviada. Dice así, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz.
he dado la siguiente orden. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Qué bonito, ¿verdad que sí? La emoción que ellos sentían. Entonces el rey Artajerjes promulgó un decreto para que Esdras y sus compañeros pudieran regresar a su tierra. Y le dijo, y todo aquel que quiere ir contigo, que se vaya. Son libres. Entonces, no se trataba de un mandato para que fueran, sino un permiso. Dice aquí, para cada uno en particular siguiera sus deseos, según que la guía del Señor. Amén. Entonces la carta continúa ahí en los versos 14 y 15, que dice así: porque del parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, evidentemente, Esdras había tenido un testimonio muy fiel, amén, ante el rey Artajerjes. Qué importante es, ¿cómo se podría decir? Estar limpios, amén. A veces pedimos a Dios y pedimos a veces permisos a Dios y Dios dice que no, porque nos ve nuestra condición, ve cómo estamos, ve lo que hay en nuestro corazón, amén. Y Dios había visto en Esdras que en su corazón había que enseñar su palabra y cumplirla. Entonces Dios mueve el corazón de este rey pagano, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos. Amén. 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 Entonces se le dio, dice, el rey Artajerjes se refiere a Dios como el Dios de Israel. Se le dio autoridad para nombrar magistrados y jueces, y el decreto le fue entregado y se ultimaron los preparativos para el viaje. Entonces cabe destacar que este decreto revelaba, mi hermano, una gran reverencia y respeto a Dios. Amén. Amén. Ahora observemos los versos, el verso 26. Vámonos hasta el 26. Dice así: y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro, sea multa o prisión, destierro, sí. Y todo aquel que no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey sea castigado rigurosamente, ya sea a muerte o qué, o a destierro, a pena de multa o qué. ¿Cómo es nuestro Dios? Amén. Dios es poderoso. Amén. Entonces, el que el rey estuviera diciendo estas palabras era algo increíble. Todo aquel que no sirva a tu Dios sea castigado. Amén. Esta ley, por supuesto, tendría relación, dice aquí, con los judíos después de que hubieran llegado a su tierra. En otras palabras, si regresaban a Jerusalén, debían tomar en serio su relación con Dios, porque si no, iban a ser castigados. Entonces, qué importante, mi hermano. Es como a que Dios nos dice, bueno, ahí está mi palabra, ahí está todo lo que tú tienes que hacer, tú sabes si lo haces. Si no lo haces, vienen las consecuencias. Amén. Entonces, el verso 27, vemos la oración de acción de gracias que da Esdras, y dice así: bendito el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. La casa del Señor no solo iba a ser edificada, sino que tendría que ser algo hermoso. La casa de Dios, pensamos nosotros que debe de ser atractiva, hermosa,
en relación con la capacidad y recursos disponibles para aquellos que están identificados con ella. Amén. Eso tenía que ser algo muy hermoso para nuestro Dios. Entonces en el verso 28 dice: y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Esdras encabezó una buena delegación en su regreso a Jerusalén. Entonces no era tan numerosa como la primera delegación que regresó, pero aparentemente un gran número de líderes de la nación estaba regresando con este segundo grupo. O sea, eran personas importantes, mi hermano, los que estaban regresando. No eran muchos como la primera, pero eran personas líderes, personas del rey. Amén. Entonces, qué importante. ¿Qué mensaje tan bonito nos deja este capítulo 7? Sí, amén. 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 Entonces, ahora vamos a continuar observando algo. Nos vamos a ir al capítulo 8. Amén. Y ahí viene el registro de aquellos que volvieron. Amén. ¿Quiénes fueron los que volvieron? Del versículo 1 al 14 dice aquí, este primer párrafo presenta una lista de aquellos que volvieron de Babilonia a Jerusalén con Esdras. No lo vamos a leer porque son muchos nombres, pero es toda la lista de las personas que regresaron a Babilonia con Esdras. Amén. Entonces, algunas de estas familias habían regresado bajo el mando de Zorobabel años atrás. Lo puede ver usted ahí en el capítulo 2. Esta segunda expedición constaba de casi 1500 varones, los que habían regresado. Ahora de los versos del 15 al 20. Mientras estaban detenidos ahí en el río Ahava, si se dice así, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Ahava, vamos a decir. Esdras notó que no había levitas en su compañía. Recuerda que en el capítulo 7 dice, reúne los levitas y cantores y todas esas personas. Pero al notar a Esdras y ver el grupo que había regresado, nota que no hay levitas. Entonces, ¿qué pasa? Así que comisionó, dice la palabra de Dios, a 11 de los hermanos líderes. ¿Para qué? Para que fueran a Casifia, donde se sabía que se habían establecido algunos levitas. Manda a estos hombres a aquel lugar para que vayan y traigan a los levitas y para animarlos a que vayan con ellos. ¿Y para qué? Para que también se les unieran. ¿Quiénes más? Acuérdense que también habían pedido sirvientes. Entonces, junto con los levitas, dice también anímales, para que los sirvientes también se vengan. Amén. Amén. Entonces, eran 38 levitas y 220 sirvientes del templo los que respondieron. Fíjese toda la gente que ya estaba reunida ahí. El versículo 21 del capítulo 8 dice: ahí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Esdras convocó junto a aquel río una gran reunión, dice, en ayuno y oración. Él quería conocer la voluntad de Dios. Y es algo bien importante lo que nos enseña aquí. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros pedimos siempre saber la voluntad de Dios? Amén. Dice que Él los convocó a todos en ayuno y en oración para saber qué era lo que Dios quería. Amén. Qué importante es eso. Los versos 22 y 23 dicen: pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien, sobre todos los que lo buscan. Pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto,
y Él escuchó nuestra súplica. O sea que dice Esdras, es que tenía vergüenza. Amén. Tenía vergüenza, ¿por qué? Porque había enemigos en el camino. Entonces, el ir con el rey y decirle que nos mandara gente que nos cubriera, o sea, qué vergüenza, porque luego el rey iba a decir, entonces, ¿cuál es el Dios que tú estás proclamando? Amén. Tú dices que Dios te ayuda, que Dios te protege, y vienes a mí a pedirme gente para que te proteja. Por eso dice Esdras, qué vergüenza. Por eso, mejor nos reunimos y convocamos ayuno y oración. Amén. Amén. Es como vemos las gentes de dinero, ¿verdad? Que tienen que andar con sus guardaespaldas para que les protejan. Amén. Y no se sienten seguros. Entonces, o vemos que nosotros podemos decir, no, Dios es nuestro protector, Dios nos ayuda, Dios nos protege de todo el mal. Amén. Y luego nosotros nos andamos defendiendo con nuestras manos. ¿Y qué dice la gente? ¿De qué Dios me estás predicando? Si te estás defendiendo tú, ¿no que tu Dios te defiende? Entonces dijo Esdras, qué vergüenza, pero algo bien importante, mi hermano, que él acudió al ayuno y oración. ¿Cuántos acudimos al ayuno y a la oración? Amén. Amén, para que Dios nos defienda. ¿O nos defendemos nosotros? Fíjese, o sea, Esdras lo pensaba y Esdras sabía, o sea, la gente es la misma. Dice la palabra de Dios que los ojos de afuera, ¿en quiénes están? Están sobre nosotros. Amén. Amén. Si lo que predicamos es real, si lo que decimos es verdad, si el Dios que nosotros hablamos es verdadero, pero a veces por nuestras acciones hacemos que la gente no crea. Que decimos Dios es grande, Dios nos defiende y todo, pero en las circunstancias, en las adversidades, nosotros metemos mano. Amén. Pero Esdras sabía. Dijo, no, o sea, ¿qué va a decir el rey? Mejor vamos a ayunar y vamos a orar. Para que Dios nos dé y nos diga cuál es su voluntad. Y nos proteja en el camino. Y dice al último del verso, y Él escuchó nuestra súplica. Amén. Amén. Qué bonito que nosotros recurramos así. Entonces, Esdras había ido ante el rey y le había asegurado que Dios protegería de sus enemigos a aquellos que le buscaban y que Él le seguiría en el camino de regreso a su tierra. Y vemos, ya dijimos todo, al mirar al grupo, bueno, sintió eso Esdras. A veces, lo que decíamos ahorita, algunos de nosotros, bueno, algunas personas podemos hablar con elocuencia en cuanto a nuestra confianza en Dios. Amén. Y lo maravilloso que nuestro Dios es. Pero luego, cuando debemos enfrentarnos a las actividades o situaciones esenciales de la vida, comprobamos que realmente no confiamos en Dios. Amén. Por lo que decía anteriormente, no hacemos lo que Esdras hizo, sino que nosotros nos defendemos. ¿Y qué habla eso de nosotros? Que entonces no confiamos en Dios. Entonces Esdras fue esa clase de persona, bastante humano, como podemos apreciar aquí el capítulo, bastante humano, que sentía todo lo que nosotros podemos sentir en las adversidades, pero Esdras no se atrevió a pedir ayuda al rey. Entonces Esdras convocó a esa reunión al ayuno y a la oración. Y ahora en los versos 31 y 32 dice: el 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos ahí 3 días. Y encontramos aquí que el rey había enviado una gran cantidad de oro y de plata y muchos utensilios. Dice aquí, esto representaba una gran riqueza que Esdras puso en sus manos de los sacerdotes y por lo tanto ellos necesitaban protección. Pero dice Esdras, Dios nos cuidó en el viaje y pudimos llegar con bien hasta aquel lugar. Amén. Y el verso 35 añade: los hijos de la cautividad,
los que habían regresado del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación u ofrenda por el pecado, todo en holocausto al Señor. Y este versículo, los machos cabríos se mencionan nuevamente. ¿Por qué? Nuevamente leemos aquí 12 machos cabríos. ¿Por qué? Porque era un sacrificio presentado en nombre de todo Israel, y es decir, de todas las tribus que formaban la nación. O sea que debió ser una experiencia inolvidable para todos los presentes al encontrarse nuevamente con aquella tierra. Amén. Y nada menos que Jerusalén, dice, presentando a Dios sus sacrificios. Amén. Entonces, en este pasaje que vimos hoy, mi hermana, se ha destacado la persona y obra de Esdras. Amén. Aquel maestro de la palabra de Dios. Pero creemos y vemos que el verdadero protagonista, ¿quién ha sido? Dios. Dios y su palabra son los verdaderos protagonistas. Y hemos podido observar la influencia de la palabra de Dios en los más altos niveles de decisión de aquel reino. Dice, en el cual los israelitas habían pasado sus años en cautiverio. Entonces la palabra de Dios transformó el corazón de un rey pagano, que evidentemente tuvo conocimiento de Dios. ¿Y qué pasó también? Llevándole a reconocer su autoridad por encima de la suya propia. Amén. Y por otra parte hemos visto también que la palabra de Dios prevaleció incluso contra quienes no le reconocían como Dios. Ni en su propia existencia, ni en su autoridad para intervenir en los asuntos humanos. Entonces, así fue que Dios, fíjese bien lo que hizo. Dios trastornó sus intrigas y sus planes, hasta el punto que los enemigos, ¿qué tuvieron que hacer? Los enemigos tuvieron que desistir de sus propósitos. Sí, amén. Amén. Y los recursos, pero por ellos controlados. Entonces, dice aquí, hasta el punto que los enemigos tuvieron que desistir de sus propósitos y los recursos por ellos controlados fueron utilizados para sufragar los gastos de la reedificación del templo. Sí, amén. Amén. Fíjese lo que pasó. Entonces, esa palabra continúa impactándonos hoy en día a nosotros también. Amén. Continúa enseñándonos a nosotros también algo que trastornando, dice aquí, trastornando sus propósitos y transformando a quienes se dejen transformar. Amén. Amén. Recordemos aquí las palabras de Hebreos, para terminar, Hebreos 4:12, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa ¿para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? Del corazón. Fíjese lo que es la palabra de Dios. Entonces, mi querido hermano, estimado oyente, la invitación de Dios es que examinemos la palabra de Dios. Y por aquel que es la palabra de Dios encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que dice la Biblia es que hay un solo autor de la historia y ese es Dios, el único y verdadero. Amén. Amén. Y algo bien importante es que dice, es una perspectiva única en la que la Biblia nos enseña que la historia no carece de propósito. Amén. Sino que hay un Dios bueno que a pesar de la maldad y del pecado del ser humano, ¿qué es lo que hace? Nada va a detener sus buenos propósitos para rescatar y salvar a las almas. Amén. Qué Dios tan bueno y tan grande tenemos. Amén. Amén. Que nada, se van a poner muchos enemigos, van a venir muchos en contra, pero dice Dios, fíjate lo que yo hice Amén. con los enemigos que se interpusieron para detener mi obra. Amén. ¿Terminaron qué? Ayudando. Sí,
Dice, es algo que yo utilicé, ¿para qué? Para enseñarles algo. ¿Y para qué, mi hermano? Para que Dios sea glorificado y sea honrado. Amén. Que veamos que todo nuestro ser y toda nuestra vida depende de ese Dios poderoso. Amén. Póngase de pie. Hay un verso, una parte de la escritura que conocemos todos, que es 2 Timoteo 3:16, donde dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Amén. Entonces, un rápido ejemplo, redarguir. Tenemos un rápido ejemplo. La historia de Saúl y su rebelión contra Dios. Su falta de carácter, dice, nos redarguye y decimos, bueno, yo soy como Saúl, porque vemos todo lo que Saúl hizo. Amén. ¿Y qué pasa cuando leemos todo eso? Empieza a redarguir algo dentro de nosotros. Amén. Y vemos cómo dice, Saúl fue un desastre y llegó a finalizar su carrera. ¿Por qué? Por ser un rey con orgullo en su corazón. Amén. Pero luego vemos la vida de David y vemos un hombre humilde, un hombre que en el desierto fue paciente, fíjese bien, que fue paciente y que Él nos enseña que Dios puede usar la maldad de otros. ¿Para qué, mi hermano? Para llevar a cabo sus propósitos. Porque vemos cuando en el funeral del rey Saúl, que hizo David, hizo un cántico en memoria de ese rey. Amén. Entonces, uno lee la historia y se pregunta, ¿amaré yo a mis enemigos como lo hizo David? ¿Seré paciente y amoroso y confiaré que Dios puede usar todas las circunstancias a mi favor? Quédese pensando en eso. Entonces me redarguye y decimos, verdaderamente no soy así, porque a veces reaccionamos de otra manera. Pero la Biblia nos capacita para que podamos ser como ¿quién? Como Jesús, y el carácter de Dios pueda reflejarse en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas una gran lección en esta tu palabra, mi Dios. Nos enseñas a este hombre Esdras, cómo él se preparó y dispuso en su corazón prepararse para enseñar tu palabra y para cumplirla. Algo muy importante que tú nos enseñas el día de hoy, que no solamente la leamos, sino que la cumplamos, porque somos representantes tuyos, Señor, y la gente necesita ver ese Dios poderoso que predicamos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este gran ejemplo de hombre que dejaste escrito y por esta hermosa historia que nos va a llevar hasta nuestro Salvador, que eres tú, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por estar el día de hoy con nosotros. Yo te